Soy Elena Vega. Acabo de enterrar a mi abuela, Carmen Ortega. Tenía 78 años y hoy nos hemos despedido de ella en un pequeño cementerio a las afueras de Santiago de Compostela. En el funeral, mientras la gente se alejaba de la tumba, su abogado, Javier Soler, me apartó a un lado. Al principio no dijo mucho, simplemente se inclinó y me susurró: «Tu abuela no murió por causas naturales, Elena. Si quieres saber la verdad, ven a mi despacho cuando todos se hayan ido, pero hagas lo que hagas, no se lo digas a tu padre ni a tu hermano. Podrías correr peligro». No esperó a que le respondiera, simplemente se alejó, dejándome allí parada con el corazón saliéndome del pecho. No sabía qué pensar, pero algo en su voz me obligó a seguirle. Esperé hasta que el último coche salió del cementerio y conduje directamente a su bufete. Cuando llegué, el edificio estaba a oscuras salvo por una luz en el vestíbulo, y allí, de pie en las sombras junto a la puerta, había un hombre al que nunca había visto antes. Tenía esa clase de ojos que parecían haber visto demasiado y me estaba esperando. Me quedé helada, no sabía quién era, pero sabía que todo estaba a punto de cambiar. ¿Alguna vez habéis sentido ese momento en el que os dais cuenta de que las personas más cercanas a vosotros podrían estar ocultando algo terrible? Dejad un comentario abajo y decidme desde dónde me estáis viendo. Si alguna vez habéis tenido ese presentimiento sobre vuestra familia, dadle a me gusta y suscribiros, no querréis perderos lo que pasa a continuación. Después de que terminara el servicio junto a la tumba, me quedé cerca de la fila de coches fingiendo ajustarme el abrigo mientras observaba a mi padre, Antonio, y a Laura, mi madrastra. Estaban un poco apartados de los demás, cerca del montículo de tierra fresca. No pude oírlo todo, pero sus voces se transportaban lo suficiente en el aire húmedo gallego. Laura dijo algo bajo y urgente sobre que si se iba en el momento adecuado, y mi padre murmuró de vuelta que los papeles tienen que estar listos antes de que nadie empiece a hacer preguntas. Las palabras me golpearon como un viento helado. No capté el resto, se dieron la vuelta cuando vieron que miraba, pero ese fragmento se me quedó grabado en la cabeza. Se sentía mal, como una conversación que no estaba destinada a mí. Pensé en las pequeñas cosas que la abuela había hecho en los últimos meses. Guardaba papeles importantes bajo llave en un cajón que nunca solía cerrar, cambió la cerradura de la puerta de su dormitorio una vez diciendo que era por si acaso, pero nunca explicó a qué se refería. Yo lo había achacado a la vejez, pero ahora esos momentos parecían mucho más pesados. Cuando volvimos a la casa, en una tranquila urbanización a las afueras de Santiago, papá me llamó al salón. La habitación aún olía a las empanadas y tortillas que los vecinos habían traído. Puso un grueso montón de papeles sobre la mesa de centro y se sentó frente a mí. «Estos son para el poder notarial, financiero y sanitario», dijo, «es para que podamos encargarnos de las cosas si alguna vez necesitas ayuda». La abuela hubiera querido esto. Laura estaba a su lado, de brazos cruzados, con una sonrisa suave. Ella siempre hablaba de asegurarse de que estuvieras protegida. «Elena, solo firma donde están las pestañas, es un procedimiento estándar». Cogí la primera página, el lenguaje era denso, lleno de términos legales. Había una cláusula sobre la toma de decisiones sustituta, si se me consideraba incapaz de gestionar mis asuntos. No decía nada sobre una confesión, pero la redacción parecía resbaladiza, como si pudiera significar más de lo que decían. Pregunté qué cubría exactamente. Papá le quitó importancia con un gesto. «Es solo rutina, no tienes que leer cada línea, somos familia». Sentí los ojos de Laura sobre mí todo el tiempo, su mirada no era cálida, era vigilante, como si estuviera midiendo cuánto sospechaba yo. Dejé los papeles y me froté los ojos. «Estoy agotada por lo de hoy, ¿podemos hacer esto mañana?» «Solo necesito descansar». Papá asintió, pero la sonrisa de Laura se tensó. «Por supuesto, cariño, tómate tu tiempo». Me tocó el hombro cuando salí de la habitación y sus dedos se sentían fríos. Subí a mi antigua habitación, la que la abuela mantenía lista para mí cada vez que la visitaba. Me senté en el borde de la cama mirando la pared donde solía colgar mis dibujos de la infancia. Mi mente no dejaba de reproducir esas palabras en el cementerio, si se iba en el momento adecuado. No sonaba a dolor, sonaba a cálculo. Pensé en las últimas semanas de la abuela. Había estado cansada, quejándose de que el corazón se le aceleraba por la noche. Dejó de beber su infusión matutina con tanta frecuencia, diciendo que no sabía bien.
La había visitado una semana antes de que falleciera y me había llevado aparte en la cocina. Si me pasa algo, Elena, prométeme que cuidarás de ti misma. No dejes que te metan prisa. Nunca dijo quiénes eran ellos, pero ahora me lo preguntaba. Abajo oía a papá y a Laura hablando en voz baja otra vez. La casa se sentía demasiado tranquila, como si estuviera conteniendo la respiración. Cerré la puerta de mi habitación con llave, algo que nunca había hecho antes, y me tumbé, pero el sueño no llegaba. En su lugar, seguía pensando en los papeles sobre la mesa. Sabía que no podía firmarlos sin entender lo que realmente significaban. A la mañana siguiente me desperté temprano. Papá ya estaba en la cocina haciendo café. Laura estaba allí también, sirviéndome una taza. Me la tendió con una sonrisa. Debes de estar cansada, bebe esto, te ayudará. Cogí la taza pero no bebí. La dejé en la encimera y dije que tenía que hacer un recado. Papá preguntó qué tipo de recado. Le dije que quería ir a ver la casa de la abuela, asegurarme de que todo estaba bien. Él dudó, luego asintió. Laura me vio salir y sentí sus ojos en mi espalda todo el camino hasta la puerta. Conduje hasta la casa de la abuela, la pequeña casa de piedra en la que había vivido durante 40 años. Estaba vacía ahora, los muebles seguían en su sitio, el aire viciado. Recorrí las habitaciones tocando las cosas que ella había amado, la tetera en los fogones, los álbumes de fotos en la estantería. En su dormitorio encontré el cajón que solía mantener cerrado con llave. La cerradura seguía allí, pero la llave estaba en el mismo sitio donde siempre la escondía, bajo la tabla suelta del suelo cerca de la cama. Dentro del cajón había extractos bancarios, papeles del seguro y una pequeña libreta. La abrí. Las páginas estaban llenas de su letra pulcra. Había escrito fechas y notas, la infusión sabía amarga otra vez, taquicardia después del desayuno. Laura insistió en preparármela hoy. Y luego hacia el final, no me siento segura. Si me voy de repente, revisad la infusión y proteged a Elena. Me temblaban las manos mientras leía. Aún no sabía qué significaba todo, pero sabía que ya no podía ignorarlo. Me escabullí de la casa esa noche sin encender ninguna luz. La entrada estaba tranquila y cogí la vieja llave de la abuela del gancho junto a la puerta donde siempre la dejaba. El trayecto hasta el despacho de Javier Soler no era largo, solo 20 minutos por las calles vacías de la urbanización. El edificio estaba a oscuras cuando llegué, pero una sola lámpara brillaba en la ventana del vestíbulo. Aparqué y caminé hacia la puerta. Se abrió antes de que llamara. Javier me condujo adentro sin decir palabra, directo a su despacho al fondo. El hombre de antes ya estaba allí, sentado en uno de los sillones de cuero. Javier cerró la puerta y dijo: «Este es Marcos Ruiz. Tu abuela lo contrató hace unos meses». Marcos asintió pero no sonrió. Parecía alguien que había pasado demasiadas noches esperando respuestas. «Vino a verme porque estaba preocupada por algo en su rutina diaria», dijo. Bebía infusiones de hierbas todas las mañanas y empezó a notar que sabían raro. No quería acusar a nadie, así que me pidió que lo comprobara discretamente. Tenía miedo de romper la familia si se equivocaba. Abrió una carpeta sobre el escritorio y deslizó un informe hacia mí. Era un resumen de laboratorio de un servicio de pruebas privado. La página enumeraba compuestos en la muestra que ella había enviado. La mayoría eran hierbas normales, pero había una línea resaltada: sustancia no identificada detectada, no consistente con la composición herbal estándar. Se recomienda análisis posterior. No era una conclusión completa, nada definitivo, pero fue suficiente para que se me revolviera el estómago. Miré el papel. Esto no significa nada todavía, dije, podría no ser nada. Marcos se inclinó hacia adelante. Tu abuela pensaba que era algo. Me dijo que si le pasaba algo de repente, debía enseñarte esto. Dijo que eras la única en quien confiaba para investigar. Negué con la cabeza. Mi padre la quería. Él no lo haría. No podría. Javier me puso una mano en el hombro. Ella no lo acusó directamente. Solo quería estar segura. Por eso se lo ocultó a la policía. No quería una gran investigación destrozando a la familia. Sentí que la habitación se hacía más pequeña.
Mi mente corrió de vuelta al cementerio, a esas palabras medio oídas de papá y Laura, a la forma en que Laura me había observado toda la tarde. Pensé en la cara de la abuela en sus últimas semanas, pálida, cansada, pero intentando sonreír cuando la visitaba. Me había abrazado más fuerte de lo habitual, como si se estuviera despidiendo. Marcos cerró la carpeta. Aún no tenemos pruebas, pero ella quería que lo supieras. Si decides indagar más, te ayudaré. Si no, márchate ahora. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería correr a casa y fingir que nada de esto era real. Pero otra parte, la parte que recordaba las advertencias silenciosas de la abuela, sabía que no podía. Miré a Marcos. ¿Qué hacemos ahora? No respondió inmediatamente. Solo me miró como si estuviera esperando a que yo decidiera hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Me senté allí en el despacho silencioso, la lámpara proyectando largas sombras sobre el escritorio. Marcos esperaba, paciente pero sin presionar. Javier estaba junto a la ventana, de brazos cruzados, mirando la calle. La lluvia había empezado de nuevo, repiqueteando contra el cristal. Pensé en la cocina de la abuela, la forma en que solía servir el té en su taza favorita, la que tenía el asa astillada. Siempre decía que traía buena suerte. Ahora sentía que todo lo que tocaba estaba manchado. Finalmente hablé. Enséñame la muestra que te envió. Marcos metió la mano en su maletín y sacó una pequeña bolsa sellada. Dentro había un vial de plástico con algunas hojas de té y un residuo polvoriento. Recogió esto de su último lote, dijo. El laboratorio encontró la anomalía, pero necesitan más tiempo para pruebas completas. Ella no quería esperar. Cogí la bolsa, dándole vueltas en mis manos. Las hojas parecían normales, pero saber de dónde venían me ponía la piel de gallina. Realmente creía que le estaban haciendo esto. Sí, dijo Marcos. Lo escribió todo. Fechas, horas, cómo se sentía después de cada taza. Era metódica. Por eso me contrató para protegerte si ella no podía. Javier se aclaró la garganta. Dejó instrucciones para ti, Elena. Si las quieres, están en la caja fuerte. Pero una vez que las tomes, no hay vuelta atrás. Miré la carpeta sobre el escritorio. El informe me devolvía la mirada, sus palabras frías y clínicas. Pensé en papá, cómo solía llevar la compra de la abuela cuando ella estaba cansada, cómo se reía de sus chistes. ¿Podía ese mismo hombre estar ocultando algo tan oscuro? La idea me ponía enferma. Pero la cara de Laura brilló en mi mente. Sus ojos vigilantes, su sonrisa demasiado perfecta. Y esas palabras en el cementerio. No eran sobre el dolor. Eran sobre el momento oportuno. Tomé aire. Quiero ver lo que dejó. Javier asintió y fue a la caja fuerte en la esquina. Giró el dial y sacó un sobre pequeño. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de la abuela. Dentro había una sola hoja de papel y una memoria USB. El papel decía, Elena, si estás leyendo esto, me he ido. Confía en Marcos. Él sabe la verdad. La memoria tiene grabaciones y notas. No dejes que te lo quiten todo. Con amor, abuela. Apreté el sobre con fuerza. Me temblaban las manos. Marcos me observaba. ¿Estás lista para esto? No lo estaba, pero asentí de todos modos. Marcos me entregó la libreta y la abrí con dedos cuidadosos. Las páginas estaban llenas de la letra familiar de la abuela, pulcra, ligeramente inclinada, la misma forma en que solía escribir las tarjetas de cumpleaños. No había nombrado a nadie directamente. En su lugar, usaba frases que solo tenían sentido ahora. Quien sirve el té ya no es la misma persona en quien confiaba. Cada taza trae un nuevo tipo de dolor. Describía los síntomas con detalle silencioso, mañanas en las que le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la taza, tardes en las que se le caía el pelo a mechones en el cepillo, noches en las que el corazón se le aceleraba como si intentara escapar de su pecho. Escribió sobre cómo empezó a guardar pequeñas cantidades de las hojas de té después de cada lote, escondiéndolas en una lata bajo el fregadero. Una entrada decía, el sabor cambió de nuevo hoy. Amargo, casi metálico. Fingí bebérmelo todo, pero vertí un poco en un vial cuando nadie miraba.
Mencionaba enviar muestras a Marcos, pidiéndole que las probara en privado. No puedo ir a las autoridades todavía. La familia es frágil. Si me equivoco, lo perderé todo. Hacia el final, la escritura se volvía más temblorosa. Quieren la casa y el dinero. Elena, no dejes que te lleven a ti también. Eres la única que queda que podría ver a través de ello. No decía quiénes eran ellos, pero el significado estaba claro. Terminaba con una sola línea: si me voy de repente, promete que cuidarás de ti misma. Y Pablo, él no lo sabe. Cerré la libreta con la garganta apretada. Nos estaba protegiendo, dije, incluso cuando estaba enferma. Marcos asintió. Lo hacía. Sabía que algo iba mal, pero no quería creer que fuera alguien cercano. Por eso lo mantuvo en silencio. Explicó lo que había reconstruido. Papá había hecho algunas malas inversiones hace unos años, negocios inmobiliarios que fracasaron. Laura le había presionado para pedir más prestado, prometiendo retornos rápidos. La deuda creció y la abuela era la única que conocía el alcance total. Ella le había ayudado antes, pagando discretamente cantidades más pequeñas. Pero esta vez era demasiado. Sospechaba que Laura estaba manipulando la situación, animando a papá a correr riesgos que no podía permitirse. La casa vale mucho, dijo Marcos, y su póliza de seguro nombra a tu padre como beneficiario con Pablo y tú en la siguiente línea. Si le pasaba algo a ella y luego a ti. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Pensé en Pablo. Solo tenía 28 años, todavía averiguando qué hacer con su vida. Papá y Laura lo habían mantenido al margen de las discusiones familiares sobre el testamento. Le decían que eran cosas de adultos, pero yo había visto cómo los miraba, confundido, como si sintiera que algo no iba bien pero no pudiera poner el dedo en la llaga. Lo están controlando a él también, dije. Él no sabe nada de esto. Marcos estuvo de acuerdo. Tu abuela lo mencionó. Estaba preocupada de que quedara atrapado en medio. Me recosté en la silla, con la libreta aún en mi regazo. El peso de la misma se sentía mayor de lo que debería. Me imaginé a la abuela sola en su cocina, sirviendo té en el que no podía confiar, escribiendo estas palabras en secreto. Había cargado con todo esto ella sola para protegernos. Miré a Marcos. ¿Y si podemos demostrarlo? Se inclinó hacia adelante. Necesitamos más que una libreta y un informe de laboratorio parcial. Necesitamos atraparlos en el acto o al menos conseguir pruebas sólidas, pero es arriesgado. Si sospechan que estás tras ellos, se moverán más rápido. Sabía a qué se refería. Si papá y Laura pensaban que yo era una amenaza, podrían intentar silenciarme de la misma manera que habían hecho con la abuela. Pensé en los papeles que querían que firmara, el poder notarial que les daba control sobre todo. Si firmaba, les estaría entregando las llaves de mi futuro y el de Pablo. No puedo dejar que eso pase, dije. Ni a Pablo, ni a la memoria de la abuela. Marcos me estudió por un momento. Entonces necesitamos un plan. Pero tienes que estar segura. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Asentí. Estaba segura. Él esbozó los conceptos básicos. Yo volvería a casa, actuaría normal, fingiría que todavía estaba de duelo y confiaba en ellos. Usaríamos el tiempo para reunir más pruebas, tal vez establecer una forma de vigilar la casa o averiguar qué más había en los papeles. La abuela había dejado instrucciones para eso también, ocultas en el sobre. Abrí la memoria USB en el ordenador de Javier. Tenía archivos de audio. La voz de la abuela, débil pero clara, grabando sus síntomas día a día. Un clip era de su última semana. La infusión estaba más fuerte hoy. Apenas la terminé. Me duele el pecho. Elena, si estás escuchando esto, recuerda que te quiero. No dejes que ganen. Su voz se rompió al final. Cerré el archivo con lágrimas quemándome los ojos. Javier me miraba. Grabó eso para ti. Quería que supieras que luchó. Me sequé la cara. Lo hizo. Y voy a terminar lo que ella empezó. Marcos se levantó. Entonces pongámonos a trabajar.
Salí del despacho con la libreta y la memoria escondidas en mi bolso. La lluvia había parado, pero el aire seguía pesado. Conduje de vuelta a casa despacio con la mente a 1000 por hora. Papá y Laura estarían esperando. Tenía que interpretar mi papel a la perfección. Cuando crucé la puerta, la casa estaba tranquila. Papá estaba en el salón cambiando de canal. Laura estaba en la cocina. Levantó la vista cuando entré. ¿Todo bien, Elena? Forcé una pequeña sonrisa. Sí, solo necesitaba un poco de aire. Ella asintió, pero sus ojos se detuvieron en mi bolso un segundo más de la cuenta. Subí y cerré mi puerta con llave. Mañana empezaría a actuar como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo lo había hecho. Volví a entrar en la casa con la libreta y la memoria escondidas en mi bolso, intentando mantener la cara tranquila. Papá estaba en el salón mirando su móvil. Laura salió de la cocina secándose las manos en un trapo. Me miró con esa misma sonrisa cuidadosa. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, dije. Solo necesitaba pensar. Me senté en el sofá y respiré hondo. He estado pensando en los papeles, les dije. Los firmaré. Pero primero hagamos algo por la abuela. Quiero que cenemos juntos esta noche. Leer juntos el borrador de su testamento. Hablar de ella. Recordar los buenos tiempos. ¿Se siente lo correcto? Papá pareció sorprendido pero asintió. Es una buena idea, Elena. A ella le gustaría. Los ojos de Laura se entrecerraron solo una fracción. Podemos hacer eso. ¿Qué necesitas? Sugerí que hiciéramos su comida favorita. Pollo asado con hierbas frescas, como ella siempre lo hacía. Deberíamos ir al mercado de abastos en el centro. Tienen el mejor género fresco. Iré con vosotros. Papá estuvo de acuerdo de inmediato. Laura dudó. Está un poco lejos. Podríamos ir simplemente al supermercado local. No, dije. La abuela siempre decía que lo fresco marca la diferencia. Por favor, hagámoslo bien. Intercambiaron una mirada rápida. Papá se encogió de hombros. Vale, vamos ahora. Condujimos hasta el mercado en el centro de Santiago, el grande con los pasillos anchos y las secciones especializadas. Estaba a unos 40 minutos de la casa. Laura se sentó delante mirándome hacia atrás de vez en cuando. Fingí no darme cuenta. Una vez dentro me tomé mi tiempo. Caminé despacio por la sección de verduras, cogiendo manojos de romero y tomillo, oliendo cada uno. Este huele mejor, dije, levantando un manojo. Laura suspiró pero no dijo nada. Pregunté al tendero sobre las mejores hierbas para asar, luego fui al mostrador de carnes. Hice preguntas sobre el pollo, si era de corral o ecológico, cuánto tiempo cocinarlo. El tendero habló durante 10 minutos. Laura daba golpecitos con el pie. Yo seguí adelante. En el pasillo de vinos, cogí botellas leyendo las etiquetas cuidadosamente. A la abuela le gustaba este Rioja, dije. ¿Creéis que es la añada correcta? Papá asintió distraídamente. Laura miró su reloj. Deberíamos volver pronto. Solo un poco más, dije. Quiero que esto sea perfecto. Lo alargué durante casi 2 horas. Laura se impacientaba más, su sonrisa se desvanecía. Papá intentaba meterme prisa, pero yo seguía encontrando cosas nuevas que mirar. Para cuando nos fuimos, el cielo estaba oscuro. En el viaje de vuelta, Laura estaba callada. No dejaba de mirarme por el espejo retrovisor. Cuando entramos en la urbanización, se giró hacia mí. Pareces diferente hoy, Elena. ¿Todo bien? Sonreí. Solo intento honrar a la abuela. Ella no pareció convencida. Dentro subí a mi habitación. Comprobé el bolso. Todo seguía allí. Sabía que el equipo de Marcos solo había tenido una ventana corta mientras estábamos fuera. Habían conseguido instalar cámaras en la cocina y una en la esquina del salón. No era perfecto, solo 2 ángulos, pero era algo. El riesgo era alto. Si Laura o papá notaban algo fuera de lugar, se acabaría.
Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Nos había comprado tiempo, pero podía sentir la tensión aumentando. Los ojos de Laura me habían seguido todo el viaje como si intentara averiguar qué sabía yo. Papá parecía ajeno, pero me preguntaba cuánto entendía realmente. Pensé en Pablo. Me había enviado un mensaje antes preguntando si estaba bien. Aún no le había contestado. No quería arrastrarlo a esto hasta estar segura, pero ver cómo papá y Laura lo mantenían alejado de cualquier decisión familiar me preocupaba. Lo estaban controlando a él también a su manera. Miré la libreta de nuevo. Las palabras de la abuela me devolvían la mirada. No dejes que te lleven a ti también. No lo haría. Mañana le seguiría el juego. Pero esta noche cerré mi puerta con llave e intenté dormir. A la mañana siguiente me desperté con un plan. Bajé y encontré a Laura en la cocina. Estaba haciendo café. Papá estaba fuera revisando el correo. Me senté a la mesa y dije, estoy lista para firmar los papeles hoy, pero asegurémonos de que todo está claro primero. Quiero repasarlos juntos. La cara de Laura se iluminó. Por supuesto, iré a por ellos. Salió de la habitación y volvió con el montón. Los extendimos sobre la mesa. Hice preguntas sobre cada página, fingiendo estar confundida. ¿Qué significa esta parte sobre la toma de decisiones sustituta? Pregunté. Es solo por si alguna vez eres incapaz de manejar las cosas tú misma, dijo Laura. Nosotros intervendríamos para ayudar. Asentí lentamente. Tiene sentido. Solo quiero estar segura. Papá entró y se sentó. Repasamos los documentos línea por línea. Lo alargué pidiendo explicaciones sobre cada cláusula. La paciencia de Laura disminuía, pero contestaba. Papá parecía aliviado de que yo estuviera cooperando. Cuando terminamos, firmé donde señalaron. Me temblaba un poco la mano, pero lo oculté. Ya está, dije. Está hecho. Laura sonrió. Gracias, Elena. Esto facilitará las cosas. Me levanté. Voy a descansar ahora. Nos vemos luego. Volví a mi habitación. Las cámaras estaban en su sitio. Los papeles estaban firmados. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que hicieran su siguiente movimiento. Me desperté temprano, la casa aún tranquila salvo por el suave zumbido del frigorífico abajo. Me quedé en la cama unos minutos, respirando despacio, preparando mi cara. Cuando finalmente bajé a la cocina, papá ya se había ido, probablemente a hacer recados. Laura estaba allí enjuagando platos de la noche anterior. Levantó la vista cuando entré. Buenos días, Elena. Pareces cansada. Lo estoy, dije frotándome los ojos. No he dormido bien. He estado pensando en la abuela. Ella asintió con expresión compasiva. Es normal. ¿Quieres una infusión? Puedo hacer su mezcla de hierbas favorita. Me senté a la mesa. Sí, por favor. Justo como ella solía hacerla. Laura se giró hacia los fogones. Llenó la tetera y la puso en el fuego. Observé su espalda mientras alcanzaba la lata de hojas de té sueltas. La tetera hizo clic mientras se calentaba. Ella se movía despacio, como si intentara ser cuidadosa. Fingí mirar mi móvil, pero mis ojos seguían en ella. Cuando la tetera silbó, vertió el agua sobre las hojas en la tetera de cerámica. Luego se apartó hacia un lado, fuera de mi línea de visión directa, cerca de la encimera donde estaba el especiero. Oí un leve tintineo, algo pequeño abriéndose. Me levanté silenciosamente y caminé hacia el fregadero, fingiendo ir a por un vaso de agua. Al pasar por la encimera, la vi. Tenía un pequeño vial de cristal en la mano, vertiendo una pizca de polvo blanco en la tetera. Sus movimientos eran rápidos, practicados. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Me quedé helada un segundo, luego seguí caminando hacia el fregadero. Ella no me notó detrás de ella. Llené el vaso, bebí un sorbo y volví a la mesa. Laura se giró con la tetera y 2 tazas. Sirvió una para mí primero. Aquí tienes, dijo poniéndola frente a mí. Cuidado, quema. Envolví mis manos alrededor de la taza.
El vapor subía, llevando el aroma familiar a hierbas. Me la llevé a los labios, pero me temblaba la mano. La bajé de nuevo. Perdón, dije. Estoy torpe esta mañana. Dejé la taza demasiado rápido. Se volcó derramando el té por la mesa y hacia el suelo. Laura saltó hacia atrás. Oh, no. Lo siento tanto, dije levantándome de un salto. Soy un desastre. ¿Puedes hacerme otra? Por favor, realmente la necesito. Laura miró el derrame por un momento. Su mandíbula se tensó, pero forzó una sonrisa. Claro. Déjame limpiar esto primero. Cogió una bayeta y limpió la mesa. Yo ayudé con las manos temblando de verdad ahora. Rellenó la tetera y empezó de nuevo. Esta vez me quedé más cerca, observando cada movimiento. Ella alcanzó el vial de nuevo cuando pensó que no miraba. El polvo entró solo una pequeña cantidad, pero suficiente. Sirvió la segunda taza y me la dio. Prueba esta. La cogí. Mis dedos temblaban tanto que el té se agitaba. Me la llevé a la boca, lo suficientemente cerca para que el calor tocara mis labios. Por un segundo pensé que podría beberla de verdad, solo para probar si ella me detendría, pero no lo hice. La dejé despacio. Gracias, Laura, dije. La beberé en un momento. Me observó durante un largo instante. ¿Seguro que estás bien? Sí, dije, solo cansada. Me volví a sentar. La taza humeaba frente a mí. Sabía que Marcos estaba mirando a través de la cámara en la esquina de la cocina, pero el ángulo era limitado. Una vista clara de la encimera, pero no perfecta. Si ella hubiera sido más rápida, o si yo no hubiera intervenido, la prueba podría no haber sido suficiente. El riesgo se sentía demasiado alto. Un movimiento en falso y todo podría desmoronarse. Laura volvió al fregadero, enjuagando la tetera. Miré la taza. El té parecía inocente, pero ahora yo sabía más. Mis manos seguían temblando. Pensé en la abuela, cuántas veces se había sentado en esta misma mesa bebiendo lo que no confiaba. Necesitaba terminar esto pronto. Me levanté y fui al salón. Papá había vuelto sentado en el sofá. Levantó la vista. ¿Todo bien? Sí, dije solo tomando una infusión. Asintió y volvió a su móvil. Me senté frente a él. Laura entró un minuto después llevando su propia taza. Se sentó junto a papá. Deberías bebértela antes de que se enfríe, dijo. Cogí la taza de nuevo. Mi mano temblaba. La acerqué fingiendo soplar. Luego la dejé. En realidad creo que esperaré un poco. No tengo el estómago muy bien. La sonrisa de Laura se tensó. Como quieras. Me quedé allí un rato hablando de nada, del tiempo, de los vecinos, cualquier cosa para llenar el silencio. Papá parecía relajado. Laura no dejaba de mirar mi taza. Sabía que estaba esperando a que me la bebiera. La cámara lo captaba todo, pero el ángulo no era ideal. Marcos me había advertido sobre eso. Si el polvo no era visible claramente, podría no sostenerse. Tenía que asegurarme de que lo hicieran de nuevo o encontrar una forma de conseguir mejores pruebas. Pensé en Pablo. Estaba arriba, probablemente durmiendo todavía. No lo había visto desde anoche. Me preguntaba si sabía algo. Papá y Laura lo habían mantenido fuera de todo, le decían que el testamento era privado, pero él también era parte de esta familia. Me disculpé y subí. La puerta de Pablo estaba cerrada. Llamé suavemente. Abrió con aspecto somnoliento. «Hey», dijo. «¿Estás bien?» «Sí», dije, solo venía a ver cómo estabas. Se frotó los ojos. «Mamá y papá están actuando raro. No paran de preguntar si he hablado contigo sobre los papeles». Asentí. «Me están presionando para firmar cosas. Lo estoy manejando». Frunció el ceño. «¿Qué cosas?» «Nada importante», mentí. «Solo cosas de familia». No parecía convencido, pero no insistió. «Avísame si necesitas ayuda». Lo abracé rápidamente. «Lo haré».
De vuelta abajo, Laura estaba esperando. Deberías beber tu té, dijo. Te ayudará a relajarte. Lo cogí de nuevo. Esta vez fingí dar un sorbo. El líquido tocó mis labios, pero no tragué. Lo dejé. Sabe un poco raro, dije. La cara de Laura cambió solo por un segundo. Luego sonrió. Quizás es la nueva mezcla. Asentí. Quizás. Sabía que la cámara lo había captado, pero el riesgo seguía ahí. Un paso más y podría terminar esto. Me levanté de la mesa, con las manos firmes ahora, a pesar de los latidos en mi pecho. El té seguía intacto frente a mí. Laura me observaba de cerca, su sonrisa desaparecida. Papá levantó la vista de su móvil, confundido. La abuela lo sabía todo, dije con voz clara. Dejó una libreta y muestras. Sabía lo que estaba pasando. La cara de Laura palideció. Papá se quedó helado. Elena, ¿de qué estás hablando? Saqué mi móvil y abrí la aplicación que Marcos había configurado. La transmisión en vivo desde la cámara de la cocina apareció. Giré la pantalla hacia ellos. Mirad esto. El vídeo mostraba a Laura en la encimera antes. El vial en su mano, el polvo blanco cayendo en la tetera. Era lo suficientemente claro. El ángulo captó sus movimientos a la perfección. A Laura se le cortó la respiración. Papá miraba la pantalla con el color drenándose de su cara. Laura dio un paso atrás. Eso no es. Yo no. Antonio, dile que no es lo que parece. Papá no hablaba. Simplemente seguía mirando el vídeo. Con la boca abierta. Yo seguí. Lo escribió todo. Los síntomas, el sabor amargo, la forma en que ambos actuabais. Sabía que queríais la casa, el seguro, todo. Los ojos de Laura se dirigieron a papá. Antonio, di algo. Él finalmente me miró. Elena, yo no lo sabía. Lo juro. Laura soltó una risa, un sonido agudo y lleno de pánico. Está mintiendo. Él lo planeó todo. Yo solo le seguí la corriente porque me amenazó. Papá negó con la cabeza. No. Laura, para. No les dejé discutir. Los papeles que me hicisteis firmar. No eran solo un poder notarial. Eran directivas para el final de la vida, dándoos derecho a tomar decisiones médicas por mí si yo quedaba incapacitada. Queríais declararme no apta, tomar el control y dejarme fuera de la herencia. Laura se abalanzó hacia el teléfono. Apaga eso. Lo retiré. Es demasiado tarde. La grabación ya está guardada y la policía está mirando ahora mismo. En ese momento, las puertas delantera y trasera se abrieron de golpe. Agentes uniformados entraron corriendo, armas en mano, Policía Nacional, manos donde podamos verlas. Laura gritó y se tiró al suelo, con las manos sobre la cabeza. Papá levantó los brazos lentamente con los ojos muy abiertos. Dos agentes esposaron a Laura primero. Ella seguía gritando. Fue él. Él me obligó a hacerlo. Papá no se resistió. Simplemente me miró, roto. Elena, lo siento. No respondí. Pablo bajó corriendo las escaleras con el pelo revuelto de dormir. Se detuvo al pie mirando el caos. ¿Qué está pasando? Un agente le retuvo suavemente. Quédese aquí, hijo. Pablo me miró. Elena. ¿Qué ocurre? Caminé hacia él. Hicieron daño a la abuela. Intentaron hacerme daño a mí también. Su cara se arrugó. No. Papá. Papá no podía mirarle a los ojos. Los agentes les leyeron sus derechos. Laura seguía culpando a papá. Su voz estridente. Papá permanecía en silencio con la cabeza baja. Mientras se los llevaban, Pablo me agarró del brazo. No lo sabía. Te juro que no sabía nada. Le creí. Le habían mantenido en la oscuridad igual que la abuela quería para protegerle. La casa se llenó de actividad policial, fotos, bolsas de pruebas, declaraciones. Marcos llegó más tarde coordinándose con los inspectores.
Me dio un pequeño asentimiento. Lo hiciste bien. No me sentía bien. Me sentía vacía. Se llevaron a papá y a Laura. Pablo se sentó conmigo en el sofá mientras los agentes trabajaban. Lloraba en silencio. Le sostuve la mano. Cuando el último agente salió de la casa, ésta volvió a estar en silencio. Pablo me miró. ¿Qué pasa ahora? Tomé aire. Lo superaremos juntos. Pero no puedo quedarme aquí más. Él asintió. Lo entiendo. Hice una maleta esa noche. Me fui de la casa a la mañana siguiente. No miré atrás. Meses después, la sala del tribunal en Santiago se sentía más fría que el cementerio donde enterramos a la abuela. La voz del juez resonó por la sala mientras leía la sentencia que Antonio Vega recibió: prisión permanente revisable por su papel como orquestador principal. Laura recibió una sentencia reducida debido a pruebas menos directas y a su cooperación con la investigación. Los cargos se centraron en causar daños que llevaron a la muerte de la abuela y conspiración para hacerme daño a mí. La sala estaba en silencio excepto por los sollozos suaves de algunos parientes en el fondo. Pablo estaba sentado a mi lado, agarrándome la mano con fuerza. No había hablado mucho desde el arresto. Miré a papá una última vez mientras se lo llevaban. No miró atrás. Laura miró por encima del hombro con los ojos rojos, pero me di la vuelta. No quedaba nada que decir. Después de la vista, Pablo y yo salimos juntos. La lluvia había parado, dejando el cielo gris y pesado. Se detuvo en los escalones del juzgado. Elena, lo siento. Debería haberlo visto. No lo sabías, dije. Ninguno de nosotros lo sabía. La abuela nos protegió a ambos. Asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Ahora, tomé aire, me mudo a Madrid. Necesito espacio. Me quedaré la casa. La casa de la abuela, pero no puedo vivir allí. No con todo lo que pasó. Miró hacia abajo. ¿Podemos hablar todavía? No todos los días, pero a veces dudé. Luego asentí. Contacto mínimo. Sin visitas. Pero sí, podemos hablar. Eres mi hermano. Eso no cambia. Me abrazó fuerte. Gracias. Conduje hasta la casa de la abuela esa tarde. Las llaves se sentían pesadas en mi mano. Recorrí las habitaciones, tocando los muebles que ella amaba, la tetera en los fogones, los álbumes de fotos en la estantería. La casa estaba tranquila, pero no se sentía vacía. Se sentía como un lugar que necesitaba un propósito de nuevo. Decidí convertirla en un refugio seguro para mujeres que escapan de la violencia doméstica. Trabajé con organizaciones locales para prepararla, dormitorios para estancias cortas, espacio de asesoramiento en el salón, un jardín atrás donde pudieran sentarse y respirar. Usé parte de la herencia para financiarlo. La abuela hubiera querido eso. Siempre decía que la casa estaba destinada a albergar gente, no solo a guardar recuerdos. Me mudé a Madrid unas semanas después. Encontré un pequeño apartamento cerca del río Manzanares. Era sencillo, tranquilo. Empecé un nuevo trabajo en una ONG ayudando con la planificación financiera para familias en crisis. Cada día se sentía un poco más fácil que el anterior. No hablo con papá ni con Laura. El tribunal ordenó una orden de alejamiento y no la luché. Pablo llama a veces, conversaciones cortas sobre su vida. Su trabajo nada profundo. Somos cuidadosos. Lo estamos intentando. Todavía pienso en la abuela todos los días. Luchó en silencio para protegernos. Dejó las pistas, la libreta, la memoria, porque creía que yo las encontraría. Tenía razón. La codicia puede destruir una familia. Puede convertir a las personas que amas en extraños. Pero la verdad siempre encuentra una salida, incluso cuando duele más. A veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte para protegerte, para honrar a los que lucharon por ti, y construir algo mejor con los pedazos que quedan. Guardo la tetera de la abuela en mi estantería. Me recuerda que algunas cosas merecen ser salvadas y otras merecen dejarlas ir.